continuación vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta mesa, a cargo de Iris del Rocío. Se titula Tamuanchan Chalchujmomosco, el templo de la diosa Chalchuchtlicue en el Sacromonte de Amecameca de Juárez. Gracias. Hola a todos, buenos días. Como ya lo vimos al principio del año, estamos trabajando un sitio arqueológico, un cerro sagrado importante para la región de Chalco en la Cuenca de México. Esto es al sureste de la Cuenca de México. ¿Me pasas la siguiente, Gus, por favor? Retomando un poco de qué se trata para que estemos todos en el tema. El Sacromonte de Amecameca está está en el Estado de México, en el municipio de Ayapango y Amecameca. Es un parque nacional con 43.7 hectáreas y como les comentaba es un monte sagrado desde la época prehispánica asociado con Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Tiene patrimonio histórico y arqueológico y abundantes vestigios. La que sigue, por favor, Gus. Este es la visual del paisaje que se observa desde Sacromonte. La que sigue. Recordemos, o les recuerdo de qué se trata este lugar. En época prehispánica, de acuerdo con las crónicas de principalmente Chimalpaín, que es uno de los cronistas indígenas de Amecameca, menciona que tiene una larga tradición de uso prehispánico relacionado con el agua. Se trataba de un sitio donde había un manantial sagrado en el que llegó un grupo que se llama los Olmecas Xicalancas en busca de este lugar conocido como Tamuanchan Chalchumomosco. En él encontraron un manantial sagrado que consideraron la misma diosa Chalchitlicue en época prehispánica, que era su diosa patrona. Alrededor de este manantial sagrado hicieron un templo prehispánico dedicado a la diosa y era el principal templo dedicado al agua en la región sureste de la Cuenca de México para la época prehispánica, hacia el 200 después de Cristo. Posteriormente, los Olmecas Xicalanca fueron conquistados por las hordas chichimecas del norte y llegaron los totolimpanecas, quitaron a los Olmecas Xicalancas e instalaron su propio dios, ¿no? Y esta instauración le cambió el nombre al cerro, que se llama Amaqueme, el vestido de papel, como lo podemos ver en el glifo más antiguo de la historia tolteca chichimeca, ¿no? Estos vestidos de papel indican iconográficamente, están relacionados con las deidades del agua. Posteriormente, los totolimpanecas fueron conquistados por los mexicas, y los mexicas hicieron lo mismo. Quitaron a su dios, pusieron al suyo, en este caso Tezcatlipoca, asociado también a una cueva, y el manantial ya no se menciona después de que los Olmecas Xicalancas se fueron, y después pasó lo mismo con los españoles. Los españoles llegaron, quitaron a los mexicas y pusieron ahí sus templos cristianos. La que sigue, por favor. Para la época virreinal es muy importante. Este es el templo del Señor de Sacromonte, en el cual al interior hay una cueva. Es posible que esta cueva sea la que menciona Chimalpaín, en la que estaba una estatua de la diosa Chalchitlicue, pero para la época virreinal hay la historia de que aparece un Cristo negro de caña adentro de la cueva, y alrededor de esta cueva se hace el templo del Señor de Sacromonte, que es esta imagen que vemos acá. Actualmente sigue habiendo una gran cantidad de ritos actuales de tradición mesoamericana, con gente que está asociado al rito de los volcanes, del Popo y la Iztaccíhuatl, y en esa región se conocen como graniceros. Son especialistas rituales que están dedicados a hacer llover o a controlar los meteoros, ¿no? La lluvia, el granizo, la fertilidad. Y en el Cerro Sacromonte podemos encontrar justo en la cima estas mismas manifestaciones actuales sobre vestigios arqueológicos, ¿no? Esta cruz está puesta sobre un montículo. La que sigue, por favor.
Entonces, esta investigación es parte de muchas tantas dentro del proyecto Los Templos del Agua en el México Antiguo, que se dedica o está enfocado a hacer investigación sobre contextos arqueológicos dedicados al agua o relacionados con ella, hayan estado relacionados o actualmente no estén relacionados, pero que hayan tenido un origen simbólico y cosmovisional alrededor del agua. En toda la República estamos trabajando, pero este es uno de los tantos contextos que tenemos registrados. Actualmente no hay agua, por el cambio climático no existe ahorita una evidencia actual de agua, pero el objetivo de este sitio es que al ser tan importante para la Cuenca de México, para la región de Chalco, que era el templo principal de la diosa Chalchitlicue, pues investigar esa relación que tuvo quizá el manantial que menciona Chimalpaín y cuáles son las evidencias arqueológicas que existen. ¿Realmente existió el manantial? ¿Por qué lo menciona Chimalpaín? ¿Por qué fue el lugar más sagrado para la diosa Chalchitlicue en este contexto que actualmente se encuentra seco? Y bueno, también estudiar de qué se tratan todas estas evidencias arqueológicas que estamos encontrando, porque pues nunca se han estudiado. La que sigue, por favor. Parte de la investigación busca entender el paisaje cultural que alguna vez hubo en la región, pensando en la relación con los volcanes, el agua, los ríos y los manantiales que se encontraban ahí en época prehispánica, y hacia el virreinato todavía había presencia de ellos. Parte de la investigación documental del proyecto implica hacer análisis espaciales desde la categoría geográfica del paisaje y poder ir de adelante para atrás y de atrás para adelante para encontrar elementos que nos puedan ayudar a interpretar el contexto arqueológico que vemos actualmente. Como parte de estas investigaciones hemos podido identificar mapas antiguos en los que se ubica el Cerro Sacromonte en la iconografía novohispana. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver, aquí no se alcanza a ver, pero este es el Sacromonte, no está glosado porque tiene las tiras de papel puestas en la iconografía, y hay elementos que bajan desde sitios prehispánicos como por ejemplo Nahualac, que es un sitio que hemos estado trabajando también aquí en Subacuática, y los ríos que conectan o que pasan junto al Sacromonte como espacio sagrado virreinal y prehispánico. La que sigue, por favor. Lo mismo tenemos para años más tardíos, con el mismo elemento de este es el camino real que va a Puebla, y este es el río más importante de Amecameca, que baja de Nahualac, que es otro sitio arqueológico prehispánico asociado al agua, en un vado que posteriormente, la que sigue, por favor, se ha identificado como el barrio principal de Panoaya, que está glosado en el códice de Amecameca y que se encuentra justo en la parte donde el camino de Puebla se conecta con el río de Amecameca. Este es el Cerro Sacromonte. La que sigue, por favor. Y bueno, antes, cuando les presenté estos inicios de la investigación, teníamos identificados una serie de elementos arqueológicos que se habían identificado en los 80s por unos tesistas de la ENA, y algunas menciones que nos hace la comunidad y otras cosas que nosotros habíamos encontrado en 2021, pero todo como vestigios aislados, ¿no? Posteriormente, la que sigue, por favor, Gus. Hicimos análisis de registro LiDAR y el análisis digital de los datos y la corroboración en campo de estos vestigios, o bueno, de estas anomalías que encontramos en el análisis digital de los registros LiDAR. La que sigue, por favor. Se hicieron análisis de las nubes de puntos y se consiguieron visualizaciones especiales para hacer más evidentes las posibles anomalías arqueológicas. Entonces, encontramos con el análisis LiDAR, quitamos toda la vegetación, dejamos solo puntos a suelo y empezamos a notar cosas que no son naturales en el terreno, ¿no? La que sigue, por favor.
Esta es otra visualización que hicimos en el laboratorio de imágenes digitales del Instituto de Investigaciones Antropológicas perdón, de la UNAM. La que sigue, por favor. Y bueno, hemos encontrado pues ya características muy puntuales que ahorita les voy a explicar. La que sigue, por favor. De todas las anomalías que vimos con la combinación de filtros de paso bajo y una serie de análisis digitales con softwares y SIGs, pudimos hacer el análisis de todas las posibles anomalías antrópicas que no corresponden al relieve natural del paisaje y hemos podido identificar todas estas cosas que están en verde. Como decía una de las diapositivas anteriores, una de las principales hipótesis que tiene esta investigación es que si en realidad existió este manantial sagrado de la diosa Chalchitlicue, las evidencias arqueológicas deberían de estar todas conformadas alrededor de este espacio tan importante. En ese entonces, cuando se propuso esta hipótesis, no teníamos evidencia de este análisis digital, pero proponía que por el relieve del cerro, este lugar, por la erosión hídrica que se nota o se notaba a simple vista en el cerro, este se encontraba en la parte norte. La que sigue, por favor. Entonces, ya tenemos las evidencias o las anomalías que aparecen en el modelo digital y lo que seguía era ir a hacer el recorrido de superficie. Estas son las anomalías ya en un zoom, en la parte este, que no se veían pues a simple vista caminando por ahí, pero ya teniéndolas identificadas en el SIG, hemos podido ir a corroborar que se tratan de ¿cómo se llaman estas? Terrazas posiblemente de uso agrícola, en las que tenemos elementos arquitectónicos conformados por rocas basálticas sobre muros de barro cocido, que esta técnica arquitectónica es muy particular de la región sur de la Cuenca de México, sobre todo de Chalco. Es un poco contraintuitiva, porque lo más normal es que la parte dura de la cimentación esté abajo y la parte blanda, por así decirlo, esté arriba. Pero es muy común en Amecameca y en la región de Chalco y posiblemente tenga que ver con la parte sísmica, o sea, que la amortiguación de los bloques de barro cocido amortigüe la parte sísmica que ocurre mucho por la parte del Popocatépetl y bueno, en esta zona, ¿no? La que sigue, por favor. Y también encontramos estas terrazas o modificaciones a la pendiente del cerro que están más relacionadas con lugares posiblemente de uso habitacional. Son, como lo pueden ver, terrazas y montículos mucho más amplios, aproximadamente de 4 a 6 metros, y que están asociados, bueno, aquí podemos ver uno de ellos, es un montículo y un terraplén que se puede ver aquí ya en planta, ¿no? Y en un corte del camino, que es este corte del camino, aparecen estos pisos con adobes y bueno, evidencias de ocupación prehispánica. La que sigue, por favor. Entonces, en torno a este análisis y a la búsqueda de este manantial sagrado del que habla Chimalpaín, podemos observar que la mayoría de las anomalías antrópicas que aparecen en los modelos digitales de sensoriamiento remoto se ubican hacia la parte norte y que también hay evidencias de terraceados en la parte este. Teniendo estas evidencias que todavía son preliminares porque falta corroborar muchas otras, podemos empezar a reflexionar sobre la correlación que tienen estas áreas de actividad entre sí, ¿no? Teniendo como hipótesis de que están relacionadas tanto en espacio como en tiempo y como en uso. Entonces, la que sigue, por favor. Regresando otra vez a estos modelos, tenemos las evidencias más evidentes, las evidencias con ya corroboración arqueológica
de terrazas posiblemente habitacionales, cívicas o religiosas asociadas a esta cárcava, ¿no? Si la podemos ver aquí, es una cárcava muy profunda, muy húmeda, que no hemos podido llegar a ella, pero que incluso hay terraceados en el interior, ¿no? Es posible, y es una hipótesis que se está acercando, porque la primera hipótesis era, bueno, todo está al norte asociado a esto, ¿no? Ahora ya estamos confirmando que las evidencias arqueológicas están aquí y que esto se ve más profundo de lo que se ve en campo, ¿no? Y que es muy húmedo. Todavía tenemos pendiente llegar a esta zona donde se ven otras anomalías y, bueno, la hipótesis es que tal vez sí sea ahí el lugar donde pudo haber estado este posible cuerpo de agua. Pero ya en términos de correlación y de lógica de uso del espacio, podemos ver que hay una continuidad entre los espacios de posible uso agrícola que están asociados también con los elementos naturales del paisaje. ¿Por qué las terrazas agrícolas estarían al este? Pues porque por ahí sale el sol y está, digamos que al resguardo de los vientos predominantes que son del noroeste. Entonces tiene mucho sentido en términos agrícolas. Y también en términos de tránsito, si no hubiera estos caminos que cortaron el cerro, en realidad si uno caminara por las terrazas llegaría a estas otras terrazas habitacionales, ¿no? Y tampoco es extraño que si está o no está aquí la evidencia del espacio hídrico, estas terrazas o lugares que están principalmente utilizados están viendo hacia la parte principal de la región de Chalco, hacia Xico y el lago de Chalco, ¿no? Hacia la cabecera principal de la región Chalca o de la llamada Chalcayot, una liga de altépetz que estuvo ahí, bueno, que fueron los principales grupos que estuvieron ahí asentados en la región Chalca hasta que llegaron los españoles. Entonces, en realidad, este es el avance de las investigaciones que quiero mostrarles hoy. Es el análisis que hemos hecho con sensoramiento remoto y el análisis de los modelos digitales que nos pueden dar evidencias arqueológicas, bueno, evidencias de posibles anomalías arqueológicas que ya han sido corroboradas en campo y que le dan un poco de sentido a lo que pudo haber estado ocurriendo en este cerro sagrado, asociado principalmente pues al culto acuático y a una posible elemento hídrico del que se menciona en fuentes, ¿no? Y bueno, pues esto es todo lo que quiero darles hoy. Por favor, la que sigue, Gus, y muchas gracias.